Continuamos ahora sí con la doctrina social de la Iglesia y vamos a aclarar un par de puntos. El primero de ellos refiere a las fuentes en las cuales vamos a conocer la doctrina social de la Iglesia. Las fuentes directas son muy importantes, las encíclicas, comenzando por la Rerum Novarum de 1891, León XIII, con la aclaración de que no quita que las anteriores se hayan pronunciado también sobre asuntos vinculados a la sociedad, la evolución de los pueblos, pero el comienzo de la cuestión social, entendida como la relación entre patrones y obreros, a partir del desarrollo de la revolución industrial en sus sucesivas etapas, eclosiona en esa mitad del siglo XIX, donde ya estaríamos en la segunda revolución industrial, y motiva que León XIII se pronuncie específicamente. Por eso se considera la primera a partir de allí. Luego las sucesivas, que también pasaremos revista, también se pronuncian y van completando lo que sería la doctrina social. La otra fuente que se pueden, ya indirectas, que se pueden utilizar para conocer la doctrina social, son otros documentos emitidos también por la Iglesia, por ejemplo, el compendio de doctrina social que fue elaborado durante el periodo de Juan Pablo II por el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Por ejemplo, con respecto a ese momento, el momento de la encíclica Rerum Novarum en 1891, dice este compendio de doctrina social: los eventos de naturaleza económica que se produjeron en el siglo XIX tuvieron consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Consecuencias sociales, políticas y culturales devastadoras. Los acontecimientos vinculados a la revolución industrial trastornaron estructuras sociales seculares, ocasionando graves problemas de justicia y dando lugar a la primera gran cuestión social, la cuestión obrera, causada por el conflicto entre capital y trabajo. Ante un cuadro semejante, la Iglesia advirtió la necesidad de intervenir de modo nuevo. Las res novae, o res nobre, constituidas por aquellos eventos, representaban un desafío para su enseñanza y motivaban una especial solicitud pastoral hacia ingentes masas de hombres y mujeres. Era necesario un renovado discernimiento de la situación capaz de delinear soluciones apropiadas a problemas inusitados e inexplorados. Ahí tenemos por qué la Rerum Novarum es considerada la primera encíclica social. Vinculado con esto, el segundo punto, la doctrina social de la Iglesia no es un programa político partidario. Cuando efectúa una condena del liberalismo, o si queremos, estoy hablando de las encíclicas anteriores a la Rerum Novarum, una condena de lo peor del liberalismo o la malentendida libertad, o cuando condena ya en la Rerum Novarum al socialismo o a lo peor del socialismo, como falsa salida o como falsas soluciones, en realidad no es que esté proponiendo otra plataforma político-partidaria. Siempre hay que pensar que, como dice el mismo documento que estoy citando, el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, lo que la doctrina social propone son siempre criterios de juicio, directrices para la acción y principios orientadores a la luz del Evangelio. Es eso lo que está en el fundamento, centro y fundamento de la misión de la Iglesia: proclamar el Evangelio de Cristo. De manera que no se forma otro partido político, una tercera teoría política. Se elaboran pautas de interpretación, principios orientadores, por ejemplo, el que refiere a la violencia. Aquí tengo la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII,
paz en la tierra. Y fíjense lo que dice respecto de la revolución y la reforma. No faltan hombres de gran corazón que, encontrándose frente a situaciones en que las exigencias de la justicia o no se cumplen o se cumplen en forma deficiente, movidos del deseo de cambiarlo todo, se dejan llevar de un impulso tan arrebatado que parecen recurrir a algo semejante a una revolución. A estos tales quisiéramos recordarles que todas las cosas adquieren su crecimiento por etapas sucesivas y así, en virtud de esta ley, en las instituciones humanas, nada se lleva a un mejoramiento, sino obrando desde dentro, paso a paso. Esto recordaba a nuestro predecesor de feliz memoria, Pío XII, dice Juan 23, cuando decía, no en la revolución, sino en una evolución bien planeada, se encuentra la salvación y la justicia. La violencia nunca ha hecho otra cosa que destruir, no edificar, encender las pasiones, no aplacarlas, acumulando odio y ruinas. No solo no ha logrado reconciliar a los contendientes, sino que a hombres y partidos los ha llevado a la dura necesidad de reconstruir lentamente, con imponderable trabajo, sobre los escombros amontonados por las discordias, la vieja obra destruida. Yo creo que es un gran ejemplo de lo que significa la doctrina social. No le está diciendo la medida, no es un reglamento ni una plataforma partidaria, son principios orientadores de la acción. Allí tenemos dos. Ojo con la revolución, es preferible la reforma, paso a paso, le estamos hablando al corazón de los hombres, no estamos hablando de sistemas, estructuras. Ojo con la violencia que no sirve nunca y ojo con los cantos de sirena que llevan simplemente a la destrucción. La violencia no genera otra cosa que violencia. Fíjense qué principio fundamental que tantas veces fue ignorado y tristemente para nosotros los argentinos. Bueno, de eso se trata la doctrina social de la Iglesia. No es un cuerpo dogmático de medidas que hay que aplicar desde una plataforma partidaria, porque no es política en el sentido de los partidos. De manera que cuando hablamos de una posición diferente con respecto al liberalismo y al socialismo, no estamos hablando de una tercera versión política, otra teoría política. Estamos hablando de orientaciones para la acción, de principios sobre los cuales no se puede pasar. Y siempre las fuentes directas e indirectas son las enseñanzas con la luz del Evangelio. Cómo el Evangelio ilumina estas cuestiones sociales que van no solo a definir la cuestión obrera, sino todo lo que nos ha pasado a la humanidad en estos últimos casi 500 años, ¿no? Desde el giro antropocéntrico del siglo XV, la modernidad, hasta el transhumanismo que se pronostica en estos tiempos del siglo XXI. Seguimos entonces en estas clases de doctrina social de la Iglesia.